que también se echó para atrás, y así podemos ir revisando la historia de cuántos megaproyectos se han querido apropiar de esa región que es codiciada, como bien decían los compañeros, por las inmobiliarias, ¿no? Por el pulpo inmobiliario. Pues bueno, si hay un territorio que le hace falta conquistar y que sí han avanzado, pero que hay una resistencia real, pues es esta zona de esa cordillera que les mencionaba, ¿no? Justo Chichinautzin. Yo vengo de San Pedro Mártir, es un pueblo que está a la salida al sur de la ciudad, la salida a Cuernavaca, muy cerca del Monumento al Caminero. Este pueblo se le denomina, bueno, ahí está peleado con el pueblo de Chimalcoyot, pero es la entrada a los pueblos de Tlalpan. De ahí para arriba sigue San Andrés Totoltepec, la Magdalena Petlacalco, San Miguel Ajusco, San Miguel Chicalco, los Santo Tomás Ajusco, y de ahí para arriba ya son, le dicen la corte celestial, ¿no? Porque son ya puros santos, de ahí para arriba puras fiestas. Y bueno, la historia de San Pedro Mártir tiene mucha de esa resistencia contra estos megaproyectos. Incluso hay pues toda una memoria histórica, ¿no? Que aún se mantiene viva en el pueblo. Es un pueblo que en su historia, en la historia del siglo XX más bien, fue expropiado 3 veces por decretos presidenciales. La primera fue la expropiación presidencial para construir la autopista México-Cuernavaca, que fue la primera autopista del país y que partió el pueblo en dos. La iglesia y el casco central del pueblo quedaron de un lado y todo lo demás quedó del otro lado. La autopista los partió por la mitad. Otra expropiación, eso fue en los 50. La siguiente expropiación fue la creación del heroico colegio militar, en donde se expropian más de 400 hectáreas al núcleo ejidal de San Pedro Mártir. El pueblo de San Pedro fue el más afectado, pero también afectó a los pueblos colindantes, a Santiago de Tepalcatlalpan, del lado de Xochimilco, y una parte que pertenecía a San Andrés Totoltepec. Ese quizá fue el golpe más grande al núcleo agrario en ese momento del pueblo. Y las otras expropiaciones tienen que ver ya con un proceso forzado de urbanización. Al perder su territorio ejidal, los habitantes de la comunidad deciden, permiten, ¿no? No porque ellos quieran, sino porque seguía la amenaza latente de que llegara otra expropiación y les quitaran otra tierra mal pagada, todo eso. Entonces ellos prefieren venderla. Y en esos contratos de compraventa pues está el Club de Golf México, un club de élite en el que ustedes no pueden ingresar, al menos que conozcan a 5 familias que pertenezcan al club por décadas y que cumplan ciertos requisitos que son súper elitistas, clasistas y racistas. Que es un club de golf que tiene son más de 100 hectáreas, ¿no? Lo que conforma ese Club de Golf México. Tiene un lago artificial, por ejemplo, que tiene pozos de agua. Y la zona de hospitales, que fue más de utilidad social, ¿no? La zona de hospitales y el deportivo de trabajadores del sindicato del sector salud, que también está ubicado sobre el Alto de Tlalpan. Y en su conjunto, frente a todos esos procesos de despojo que se enfrentó la comunidad, pues hubo procesos de resistencia y de lucha. Quizá la lucha más fuerte que se libró fue contra la expropiación del colegio militar, y ahí hay varios materiales, varios libros de memoria oral y documental que hablan de este proceso, en el que lograron defenderse de uno de los jefes de Estado más represores que ha tenido este país, de Echeverría. Hay una historia que dice, logramos sentar a Echeverría en la iglesia del pueblo y decirle, nos tienes que resarcir el daño por el decreto de expropiación que implementaste. A partir de eso se construyen escuelas secundarias en la comunidad.
se garantiza el suministro de agua potable, de energía eléctrica, se construyen centros de salud y se ganan muchas conquistas que parecieran pues que las que están ahí, ¿no? Para la gente que llega, pues ahí están las escuelas cerquitas, ahí están los centros de salud, están varias de esas cosas, los centros culturales, ¿no? Pero que todas esas cosas se consiguieron a través de la lucha. Y de ahí voy a dar un salto muchos años al presente para compartirles el proceso de lucha y de resistencia que se está dando allá en estos momentos. A inicios de noviembre, pues ACMEX inicia con una serie de obras en la comunidad. En la comunidad de San Pedro Mártir tenemos 9 pozos. Y a pesar de tener estos 9 pozos, pues no tenemos agua, ¿no? El agua que llega a las orillas del pueblo, o incluso a las calles que están, a las calles centrales, pues es agua a cuentagotas, no es agua cambiada, un día hay agua, 2 días no hay agua, hay casas que de plano ya tenían 40 días sin agua, ¿no? A pesar de que hay 9 pozos ahí, localizados ahí, esos 9 pozos los terrenos fueron donados por los ejidatarios en su momento y hay un convenio en donde los ejidatarios dicen, les vamos a donar esos pozos, pero a cambio de eso, queremos que esa agua abastezca primordialmente a nuestra comunidad, cosa que pues con el paso del tiempo no ha sucedido. Y bueno, esto está enlazado con una lucha que inició por ahí de agosto, aquí pues ahí por el centro de Tlalpan, sobre calzada de Tlalpan a la altura de La Joya. Se empezó a hacer una excavación en la que se intentó poner pues drenaje muy parecido a lo que sucede en San Gregorio Atlapulco. Los vecinos, al interrogar pues qué es lo que estaban haciendo, la gente de SACMEX primero les dice, pues es drenaje. Y luego llegan otros y les dicen, no, sí, es una red de agua potable. Y luego llegan ya los ingenieros, el conflicto va escalando y resulta que los ingenieros dicen, es que es una obra de SACMEX que quiere traer agua de la zona del Huipulco, del Estadio Azteca, hacia la zona de La Joya, el Caminero y hacia arriba, ¿no? Eso fue lo que los de SACMEX comentaron y les dijeron en ese momento a los vecinos de La Joya. Y evidentemente la respuesta de los vecinos de Tlalpan y de La Joya fue, pues estás loco, ¿no? ¿Cómo nos vas a traer agua de allá abajo cuando acá arriba hay un montón de agua, ¿no? Es hasta ilógico pensar en que eso sale más barato que el agua que cae por gravedad de los pozos que se ubican en las partes altas de Tlalpan. El asunto es que, pues ese conflicto, en el cual Emilio estuvo más presente, pues llegan esos rumores de que se están robando el agua a San Pedro Mártir. Y bueno, ¿cómo pensar que están robando el agua? Pues es que SACMEX llega y empieza a hacer obras en las noches, sin informar a nadie. Empiezan a hacer excavaciones, empiezan a instalar tubería en los pozos de la comunidad. Y la comunidad en un determinado momento pues empieza a preguntarles a los trabajadores, oigan, ¿qué están haciendo? Estamos poniendo el drenaje, es que hay una fuga y lo estamos arreglando. Mentira tras mentira. Llega un momento en el que pues ya es evidente que hay una instalación de tubería y que hay una intervención mayor en uno de los pozos que pasa por la avenida principal, y en ese momento los vecinos deciden pues imponerse y toman la decisión de que definitivamente no van a dejar que se siga con esa instalación, ¿no? De esa red hidráulica. Se movilizan, cierran el viaducto de Tlalpan. Llega gente de SACMEX, les propone una mesa de diálogo para informar qué es lo que está pasando. Entre que son peras y son manzanas, los vecinos desorganizados y de forma espontánea, pero sí con una claridad de defender lo que pues el agua que es suya y de no permitir que esa agua se la lleven a otros lados, pues le dicen a SACMEX, está bien, vamos a tener esa primera mesa de diálogo, pero por lo mientras queremos que tapes los hoyos y que suspendan las obras. SACMEX acepta, y en la primera mesa de diálogo, que fue por ahí del 12 de noviembre,
pues lo que ocurre es se sigue difundiendo el rumor. Y digo son rumores porque en realidad SACMEX nunca presentó información o documentos oficiales de las obras que estaban realizando, ¿no? Ese es el primer problema que ellos mismos provocaron cuando decían es que ustedes no saben, es que pues sí no sabemos porque ustedes no nos han dado la información para que la gente sepa. Y entonces los rumores eran pues que se quería llevar el agua y que esa agua iba a dar al Estadio Azteca y otros megaproyectos que rodean a la comunidad. Y en esa primera reunión la intervención de la gente de SACMEX es de verdad muy torpe y frustrante porque cuando se les pidieron la exigencia era tráenos información de qué es lo que estás haciendo, tráenos los planos, tráenos los proyectos ejecutivos, cuáles son las empresas involucradas, el presupuesto aprobado, tráenos toda la información y vemos. Y llega SACMEX y dice, no, es que ustedes no saben, esto es para traerles agua de allá del Estadio Azteca, y la gente explota, la gente se enoja y dicen, me estás insultando mi inteligencia, aparte porque lo hacen otra vez sin ningún documento oficial, solo llegan y de palabra le dicen a los vecinos, les vamos a traer más agua, ¿no? Y bueno, lo que provoca eso pues es una reacción aún mayor de la comunidad. Ellos deciden pues empezar a destapar los registros gigantes que habían puesto. SACMEX dice no, se necesita maquinaria para quitar esos registros porque pesan media tonelada y los vecinos organizados deciden levantar los registros para ver qué hay abajo y logran levantar los registros y, oh sorpresa, hay válvulas, hay tubería, hay una serie de conexiones. Eso evidentemente hace que los vecinos se enojen más, el conflicto continúa escalando por las mentiras de SACMEX. Porque cuando los vecinos les preguntaban ¿qué hay abajo de esa tapa? Ellos dicen nada, no, todavía no hay nada. La destapan los vecinos y encuentran llaves y tuberías, ¿no? El conflicto escala a tal grado de se les pone un ultimátum a la gente de SACMEX para que lleven otra vez toda la información, todo lo que les estaba comentando. Por ahí del jueves, fue jueves 17 de noviembre, algo así. Llegan otra vez la gente de SACMEX ya con personas de concertación política del gobierno central de la Ciudad de México. Llegan con un plano que parecía que lo habían sacado de una papelería, así un plano blanco con unas líneas. Y esa era toda la información. La gente pues evidentemente dice, ¿eso qué es? No, pues son los planos y pues eso era toda la información que traían. Cuando se le empieza a interrogar al ingeniero encargado de la Regional Sur de SACMEX, ¿dónde estaba toda la información del proyecto? Él dice, es toda la información que hay, es todo lo que tenemos, no hay más. Y por otro lado, nosotros nos dimos a la tarea, los vecinos organizados, de buscar información de las licitaciones públicas, de los proyectos que se estaban implementando en esa zona. Tienen que ver con el llamado proyecto de sectorización que impulsa Claudia Sheinbaum en toda la Ciudad de México, que no me voy a detener mucho en eso. Y por otro lado también había contratos que planteaban pues llevar agua a unidades habitacionales en la zona de Tepepan, de Villacuapa y sí de la zona circundante del Estadio Azteca, ¿no? Y entonces cuando cuestionamos a las autoridades sobre eso, dicen, no, nosotros no sabemos nada de eso, a ver, pásanos el dato. Eso hace que los vecinos se enojen más y deciden bloquear la autopista México-Cuernavaca. El día 21 de noviembre se bloqueó más de 7 horas la autopista. Y a raíz de ese bloqueo, pues es que en ese bloqueo llega gente de concertación política y nos dicen, la gente de SACMEX, más bien concertación política del gobierno de la ciudad, nos propone una reunión en el Zócalo de la ciudad, en el Palacio del Gobierno de la Ciudad de México, con la directora de Atención Ciudadana de la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum. La asamblea decide no ir a esa reunión porque la demanda era que fueran a la comunidad a solucionar lo que ellos mismos habían provocado con toda esta desinformación y que la mesa de diálogo, cualquier diálogo, que fuera ahí en el pozo en donde salió todo y que fuera frente a la comunidad. Ahí pues hay una ruptura entre el gobierno de la ciudad
y los vecinos organizados en la asamblea, y entonces decidimos, pues porque era claro que Sagmex, que los ingenieros de Sagmex le estaban apostando al desgaste y que por otro lado el gobierno de la Ciudad de México estaba dispuesto a negociar, pero siempre y cuando fuera bajo sus condiciones, sus términos que ellos pues estaban planteando, ¿no? Ahí los vecinos deciden pues clausurar los pozos, ¿no? La respuesta a esa propuesta fue, bueno, mientras no vengan a dialogar con nosotros vamos a poner cadenas, candados, y deciden incluso con plantas de soldar las puertas de los pozos para que no puedan ingresar más los trabajadores de Sagmex o el personal de Sagmex para pues, seguir haciendo lo que estaban haciendo, porque no había una cancelación formal de los proyectos ni nada por el estilo, ¿no? Era todo por palabras. Y bueno, incluso después de que se realice esa acción, pues lo que sigue es una intimidación hacia los compañeros, las vecinas y los vecinos que estaban organizándose en esa asamblea, y estoy hablando de una asamblea que sí estaba congregando a una buena cantidad de habitantes, ¿no? del pueblo, y lo que recibimos como respuesta fue, y ahí creo que se relaciona con lo que pasa en San Gregorio Atlapulco. Si ustedes vieron después de la represión en San Gregorio, bueno, de lo que sucedió en San Gregorio, Claudia Sheinbaum dice: voy a destituir a dos personas, uno es el director de la policía, no sé qué, y el otro es el encargado de concertación política de la zona sur, un tal Emilio Tonatiu, no sé qué. Y esta persona fue la que el mismo día que tomamos los pozos nos dice: mañana van a tener una respuesta, mañana va a haber una respuesta, vamos a dialogar, vamos a resolver el conflicto. Y al día siguiente por la mañana los que se presentan son policías de investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México a decir que había una demanda por secuestro y allanamiento y que habíamos tomado los pozos de forma violenta, bla, bla, bla. Una intimidación totalmente cobarde y una falta de respeto hacia las y los vecinos. Esto lo único que provoca es que el conflicto continúe escalando y que los vecinos pues se enardezcan más, y que frente a cualquier persona del gobierno que se pare ahí pues les iban a decir: oye, estás pero sí, muy mal, ¿no? O sea, el ambiente estaba muy caliente, ¿no? Y llegamos justo al día de la represión en San Gregorio Atlapulco. Ese mismo día nosotros teníamos una reunión con Sagmex que se había acordado a través de unos documentos que ingresamos por oficialidad de partes, pero también porque Sagmex con el gobierno de la Ciudad de México intenta convocar a una asamblea paralela en el casco del pueblo para desconocer y decir que es un grupo reducido de 50 personas las que están provocando todo el problema. Incluso ellos sostienen que la falta de agua es porque nosotros tomamos los pozos, ¿no? Como si antes de tomar los pozos el abastecimiento de agua hubiera sido excelente. Lo que intenta provocar es una confrontación del pueblo entre el pueblo. Nosotros decidimos acudir a esa asamblea y la ganamos totalmente. El único acuerdo de esa asamblea es que la verdadera asamblea iba a ser en el Pozo de la Resistencia, ¿no? Que así lo bautizamos. Y las autoridades de Sagmex y de concertación política del gobierno de la Ciudad de México se ven obligados a ir a pararse frente a toda la gente en el pozo en donde comenzó el problema, porque su asamblea, su jugada no le salió. Entonces ese día, ese fue el jueves de la semana pasada, ese mismo jueves, cuando nosotros estábamos esperando a las autoridades de Sagmex, pues no llegan las autoridades de Sagmex, la gente se enoja, se plantea bloquear la carretera de nueva cuenta. Nosotros logramos pues calmar a la gente porque pensábamos que era un acto de provocación, que estaban intentando que nosotros cometiéramos un error o una acción así premeditada para mandar a la represión y para desinhibir la participación, ¿no? Cuando llegan los ganaderos, la mayoría de la gente que participa en la asamblea no
son personas mayores, señoras mayores, personas de la tercera edad que están ahí día y noche pues manteniendo la resistencia en el cantón, mientras la mayoría de los jóvenes tienen que salir a trabajar o hacer otro tipo de actividades. Nosotros decidimos no bloquear. En ese momento llega una persona de SACMEX y dice: perdón, es que se nos hizo tarde, les proponemos tener una reunión este martes de esta semana. Esa reunión pues era para darle una solución. Lo que pasa en San Gregorio de Acapulco es que ese mismo jueves la gente de San Gregorio de Acapulco igual estaba en la asamblea, estaban esperando a las autoridades y allá sí no llegaron. Los dejaron plantados y la gente de San Gregorio de Acapulco decide bloquear. No nos vamos a mover hasta que vengan a dialogar con nosotros. Y ese fue su acuerdo, y lo que sucede es que el día viernes por la mañana lo que llegaron fue pues un convoy de 300 granaderos a encapsular a las 30 personas, en su mayoría personas de la tercera edad, y frente a eso, a ese encapsulamiento, pues el pueblo respondió, ¿no? Se tocan las campanas y ya hay un enfrentamiento que ya sabemos en qué terminó. Un poco para cerrar mi participación, esta era una relatoría de lo que ha pasado allá. Nosotros el martes pasado, y un poco ya con este nuevo contexto, pues este nuevo panorama que tiene que ver con mucho de lo que pasó en San Gregorio y con la solidaridad de los pueblos frente a esa represión o ese intento de represión, pues creemos que la coyuntura tiene ciertos claroscuros que no tienen precedentes como cercanos entre los pueblos de la Ciudad de México. Y solo por mencionar algunas cosas, ese día cuando llegaron los granaderos y se replegaron los granaderos, pero no se retiraron, se mantenían en la zona de Villacuapa, pues ese mismo día los pueblos vecinos, al menos sabemos de Santiago, de Pacatlán, los pueblos vecinos de Xochimilco, pues lanzan brigadas de apoyo a San Gregorio diciendo: si va a haber represión nos van a tener que reprimir a todos, ¿no? Ese mismo día los colectivos de Milpalta, el movimiento de Milpalta, decide bloquear, una vez después de la represión, deciden bloquear la carretera de Huastepec, y le cuidan la espalda al pueblo de San Gregorio, pero también plantean esta lucha contra el programa de ordenamiento territorial. Y hay una movilización, creo sin precedentes, al otro día, el sábado, para boicotear, pues como se pudiera, las llamadas consultas sobre el programa de ordenamiento territorial. En San Pedro querían hacer 6 consultas, se hizo presencia en las 6 consultas. Las consultas de verdad eran de risa, porque mandaban a la gente de Pilares, a los jóvenes que trabajan en Pilares, con un documento de 6 cuartillas a decidir sobre el futuro de los próximos 30 años de la ciudad, ¿no? Y ese documento de 6 cuartillas, cuando cuestionábamos a la compañera, a la joven de Pilares, decía: es que me lo dieron ayer, ni siquiera ella lo había pues, podido como leer, ¿no? A profundidad. Se logran boicotear muchas asambleas, no solo en San Pedro Mártir, sino en todo Milpalta y en Xochimilco. Se suspende el proceso porque los ánimos estaban muy calientes con lo que había pasado el día anterior, pero también en varias colonias de la Ciudad de México hay una movilización de muchas resistencias locales que se oponen a decidir así el futuro de la ciudad, ¿no? Dicen: si no hay información previa, nosotros no podemos tomar una decisión. Lo mismo que pasaba con estos proyectos de infraestructura hidráulica en San Pedro Mártir. La gente decía: nosotros no podemos tomar una decisión cuando ustedes no nos han presentado la información, los costos, los alcances de estos proyectos. No sabemos si nos va a beneficiar o no, pero ustedes ya llegaron, hicieron hoyos y ya están pues implementando todos sus proyectos sin consultar al pueblo, ¿no? Y para terminar, pues creo que hay varias lecciones de esta coyuntura. En San Pedro Mártir logramos conformar la asamblea vecinal en defensa del agua de San Pedro Mártir. El día martes se presentó el director de SACMEX, más obligado por el contexto que por
la fuerza de la asamblea, pero se presenta y dice, ¿saben qué? Les vamos a quitar todo. Mañana mismo llegamos, mandaron 10 cuadrillas de trabajadores a tapar las fugas, siguen trabajando en ellas. El día de ayer empezaron a retirar todo lo que instalaron en los pozos, se lo empezaron a llevar. La decisión, hoy justo me estaban mandando hace rato que llegó la maquinaria para demoler los registros que hicieron. O sea, hay un desmantelamiento total de la obra que se estaba implementando allí. Para nosotros es un triunfo que no hubiera sido posible sin la lucha que dieron los vecinos de San Gregorio, sin la presión de las comunidades de Milpalta y sin todo este contexto que se generó de solidaridad entre los pueblos del sur de la Ciudad de México, ¿no? Y con eso termino, y es una propuesta. Creo que es necesario coordinar acciones, porque las luchas se dan en muchos frentes, pero creo que